Muy bien, estamos en la Cooperativa de Agua Potable. Vamos a hablar con los ingenieros Gustavo Fernández y Mario Bocio para, conocer un poco cómo va avanzando el plan de cloacas y al mismo tiempo conocer el resultado de lo que fue la reposición de todas las bocas en la comunidad cuando se hizo ese proyecto importante que culminó y que permitió, la idea era que la reducción de la pérdida de agua. Acá tenemos una estadística que después les vamos a compartir en la pantalla como para conocer un poco los resultados finales que evidentemente que son importantes, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tanto tiempo. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, justo Gustavo Vince, que el presidente no pudo venir a la reunión, pero la idea era hablar un poquito de esta etapa, como decías bien Marcelo, del cambio de conexiones domiciliarias de la red de agua, explicarle un poco a la gente, porque por ahí nos preguntan, ¿con esto es mejorar el agua de la red? No, todavía no, pero es el paso anterior. Lo volvemos a decir porque por ahí explicarlo y por ahí viene bien repetirlo. Esto es una gestión que se lleva desde la cooperativa de hace varios años, de mejorar las pérdidas que hay en la red para buscar después poner agua buena en la red, ya sea por un acueducto o por una planta de ósmosis para la red. El acueducto es a mediano plazo o largo o mediano, esperemos que sea cuanto antes, depende mucho de la provincia. De todas maneras siempre se hacen gestiones a nivel provincial, pero depende mucho de la decisión provincial y la cooperativa siempre está presionando y buscando la posibilidad de que los acueductos arranquen para esta zona, que es el acueducto del sur. Mientras tanto está la posibilidad de una planta de ósmosis, como hay un montón de cooperativas de la región, no vale la pena nombrar porque son muchas conocidas, la Caferata la más cerca, es una obra distinta porque empezó nosotros ya tenemos el servicio de agua, así que... Pero entonces lo que empezamos a ver era que hasta que se consiga justamente hacer la obra para mejorar la calidad, podíamos empezar a mejorar las pérdidas, porque después todo lo que venga, si vos traes el acueducto, claro, los metros cúbicos metéis, lo que perdés porque se van en la red, después va a ser un consumo que se va a tener que asumir entre todos los socios de la cooperativa. Sí. O si ponen una planta de ósmosis, no va a ser igual una planta para 2,5 millones de litros por día que para 1,5 millones. Con un proyecto que se había hecho con la provincia de Santa Fe, justificando las pérdidas técnicamente, cuando estaba Lichi como gobernador, se hizo un estudio y ahí se demostró técnicamente que las pérdidas principales estaban en las conexiones domiciliarias y no en la cañería, que nosotros siempre pensamos que estaban en la mayoría de las cañerías. Evidentemente hay pérdidas en las cañerías, pero la mayor cantidad, el 70, 80, un alto porcentaje, estaba en un estudio que hizo la provincia. Nosotros participábamos como ingenieros desde la cooperativa. Con ese estudio lo que nos permitió era justificar que había unas pérdidas y cuál era la magnitud de la pérdida y hacer un cómputo de presupuesto del cambio de conexiones. Eso lo teníamos hace 4 o 5 años, cuando el ENOSA plantea la posibilidad hace 3 años, en el año 2020, de dar fondos para mejorar redes. Nosotros teníamos el proyecto, lo presentamos, se justificó técnicamente y enseguida nos dieron una primera etapa fondos no retornables, que el vecino, el socio de la cooperativa no tuvo que poner un peso. Y se hicieron en total la obra, se hizo en 2 etapas, desde el año 2021 y mitad del 2022 y todo el 2022, hasta unos meses atrás, y se fueron cambiando todas las conexiones domiciliarias. O sea, se fue el caño maestro de cada cuadra, se sacó la abrazadera, se puso una abrazadera nueva. Los tornillos de las abrazaderas antes eran de tornillo común que se picaban, cada tanto tenía una vida útil por el agua, por el tiempo. Se pusieron tornillos de acero inoxidable, abrazaderas nuevas, la conexión de la abrazadera, que es donde se perfora el caño para hacer la conexión, venía con una espiga, que son material plástico que por ahí cada tanto se van rajando por el paso del tiempo. Ahora se pusieron récord de bronce, se cambió la espiga por un récord de bronce que tiene muchísimo más vida útil, más caros. La manguera es de polietileno de alta densidad, cuando las otras eran de PVC, una cañería común, como se usaba en esa época. La manguera común se cambió por polietileno de alta densidad. Otra vez se pone un récord de bronce para llegar a la caja, con una llave de paso también de bronce, medidor nuevo cuando hacía falta, en el altísimo porcentaje, y la caja también nueva cuando hacía falta cambiarlo. O sea, se cambiaron todas esas conexiones en 2 etapas, 1.100 conexiones en la primera etapa, otras 1.100, 1.200 conexiones en la segunda etapa. O sea que eso se hizo en toda la red del pueblo, 2.200, 2.300 conexiones, así que eso creemos que fue un trabajo que la gente mucho no se dio cuenta, vio por ahí tierra que se tocaba en la vereda. Imagínense que se fue, el caño se iba de una mano, las conexiones domiciliarias que estaban de ese lado era más fácil, porque había que abrir, sacar la conexión vieja, hacer la nueva y volver a tapar y hacer la vereda nueva. Pero a veces había que ir a la vereda enfrente, o cada vez que había las conexiones, había que hacer túneles nuevos, volver a cruzar la manguera con túnel, hacer todo. Ese trabajito hormiga se hizo durante casi 3 años, y hoy ha dado su fruto porque ha bajado muchísimo
el consumo de agua que hay. Después va a estar la tabla en la pantalla si vos la vas a poner. Se llegó a poner en la red hasta 2.300.000, 2.400.000 por día, y hoy estamos en 1.400.000, 1.500.000, 800, 900.000 litros, o en ese orden, menos que se están poniendo en la red. Por lo tanto, la planta de ósmosis que se va a diseñar, o el acueducto cuando venga, que son los metros cúbicos que vamos a meter en la red, van a ser muchísimos menos, más relacionado con el consumo que hay de los medidores de cada casa. Ese es un dato importante, porque ustedes ya tienen un rango de pérdida que permite trabajar mejor, con más tranquilidad, ¿no? Claro, es lo que decíamos. Nosotros hicimos un curso en la Facultad de Ingeniería de Rosario en el año 2019, donde fueron invitadas todas las cooperativas, todos los que tenían servidores de agua de la provincia, unas jornadas, unos cursos que duraron como 3 o 4 meses, eran presenciales una vez cada 15 o 20 días. Y en esa reunión había un ingeniero que era un máster en ingeniería, que venía de Francia, de un montón de lados, había participado en un montón de empresas relacionadas con el agua, en Israel, en Alemania, en Francia. Y él lo que aconsejaba era justamente que las cooperativas que tenían servicio con ósmosis o no en la red todavía, que se dediquen a bajar las pérdidas. Medio se centró mucho en eso. Y viste, nos encontramos que ninguno estaba trabajando en las pérdidas. Todos estaban buscando poner agua buena en la red, con un acueducto, con la planta de ósmosis, que es lo que necesitamos. Claro. Pero si vos bajás las pérdidas, después vas a tener una planta de ósmosis muchísimo más grande para el agua que después te vas a necesitar. Así que bueno, ahí salimos con esa cabeza, además lo discutimos con varias gente de Armstrong, del Trébol, que también ellos tenían planta de ósmosis y tenían un montón de pérdidas y un montón de costos. Así que bueno, nosotros por suerte pudimos hacer ese proyecto que te dijimos después con la provincia, y pudimos conseguir los fondos para que el vecino no tenga que aportar a través del ENOSA, del Ente Nacional de Obras Hídricas y Sanitarias de la Nación. Y bueno, hoy ya estamos en la etapa de empezar a gestionar el proyecto para poner agua buena en la red con una planta de ósmosis, viendo costos, analizando otras cooperativas, para analizar un poco números y hacer el proyecto. Mario, ¿esto tiene un techo o se puede seguir ajustando el tema de las pérdidas? Sí, dentro de las cosas que por ahí Mario no nombró, también se sectorizó toda la red. Se colocaron un montón de llaves de paso como para poder ir cortando por sectores y no cortarlos del tanque de todo el pueblo. Y de paso con eso ir viendo si se puede detectar pérdidas en tramo por tramo, o sea, buscar pérdidas en esos sectores. Pérdidas en este caso no serían de las conexiones que se renovaron, sino lo que decía él, que por ahí había algunas pérdidas en los caños. Puede mejorar todavía más el consumo, o sea, bajar el consumo de agua, que es lo que después va a traer el beneficio en el costo del agua tratada o del agua que venga por acueducto. Va a bajar bastante el costo porque va a bajar la cantidad, ¿no es cierto? Claro. Eso por un lado. Y bueno, después la cooperativa está, ahora que se terminó un poco con la obra esta de conexiones domiciliares, eso, estamos retomando el tema de la obra de desagües cloacales, o sea, ya se ejecutó una cuadra y otra que están en proceso de ejecución. Y bueno, y se va a seguir con las que están solicitadas por los vecinos. ¿Qué porcentaje ya hay de cuadras trabajadas con el tema de cloacas? Y si no tenemos, digamos, una estadística exacta, pero estamos por encima del 80%. O sea, quedan algunas cuadras que lleguen hasta hasta el perímetro, y bueno, y las del perímetro, de la parte interna, digamos, que algunas ya están hechas también. Bien, yo estaba viendo que ayer terminaron una sobre Italia y Belgrano. Claro. Bueno, esa está terminada a media, porque como está el canal, sí, en esa vamos a tener que hacer como una doble cañería. Una parte va por calle y otra parte va a ir por vereda, porque no se puede pasar por abajo, por una cuestión de alturas, no se puede pasar por abajo del canal. En otras sí logramos pasar por debajo porque la cañería era más profunda, acá no dan las medidas para eso. Bien, entonces con el tema de cloacas están trabajando, o sea, el ritmo es bastante parejo. Sí, lo hacemos, digamos, tenemos 4 personas que están trabajando dedicadas a eso, si vamos, un ritmo no es el ritmo que teníamos cuando se hizo la primera parte de la obra, obviamente, que había a lo mejor 15 operarios. Pero bueno,
con esto vamos haciendo así, que un par de cuadras por mes, más o menos. Bueno, ya prácticamente pasaron más de 14 años, ¿no? En este sentido, o sea, de la inauguración de la obra hasta el día de hoy, y bueno, con un buen resultado. Las bombas funcionan bien, las piletas funcionan bien, o sea, lo que es lo cotidiano funciona bien. Sí, sí, por eso, sí, la obra empezó en el año 2005, o sea que ya llevamos 19, 18 años del sistema en marcha, y bueno, funciona, la verdad que solucionó un problema importantísimo. Uno por ahí se olvida, parece que cuando para recibir, es como cuando hubo el agua potable acá, decía mucho por el agua, bueno, pero el agua se cloró y empezó a haber un agua de más calidad, clorada originalmente. Ahora hay que agregarle el otro, que es conseguir sacar las sales y el arsénico con la planta de ósmosis, que sería el proyecto futuro, el acueducto el día de mañana, como dijimos antes, pero con el agua esa clorada dejó de haber las enfermedades de transmisión hídrica que había, él decía, que decía Roberto Stefani, que es bioquímico, le decía que antes de esa época siempre había toda esa enfermedad, y a partir de que empezó el agua potable, con el agua clorada nada más, fíjate vos, porque nosotros teníamos un bombeador como cualquiera en su casa, había esa enfermedad dando vuelta, desaparecieron ese tipo de enfermedades. Uno se olvida, pero bueno, hoy se benefició por ese lado. Con el sistema de salud cloacales se benefició una situación que no nos olvidamos ninguno de lo que vivimos cuando estaba en la napa alta, los pozos negros que rebalsaban. Yo mismo en mi casa, el baño de la casa de mis padres, que estaba hasta nivel o más abajo, resalía el líquido servido por yo venía a Rosario y salía el líquido servido cuando te ibas a bañar. O sea, realmente situaciones límite. Los que estábamos en la zona más baja del pueblo, los que más la sufríamos, los que estaban en la parte alta, que a lo mejor estaba un metro más arriba, la napa estaba un poquito más abajo, podían usarlo. Pero fue una situación límite, los que venían de afuera sentían ese olor en el pueblo, nosotros también, pero nos habíamos acostumbrado, pero más allá de eso era la situación de la calidad de vida realmente, porque no se podía vivir en esa condición. Bueno, con la obra de cloaca a partir del 2005 empezó a cambiar totalmente, y bueno, acá la napa subió y bajó un montón de veces después de ese año, y prácticamente no hemos sufrido más un problema de ese tipo. La calidad, el agua va un líquido por una cañería colectora o una estación de bombeo, de ahí va a la laguna de tratamiento y sale un líquido tratado a un canal. O sea, ese cambio, que antes teníamos un pozo negro en la vereda o en el patio, si uno se pone a pensar, y tirábamos el líquido servido años y años en la vereda o en tu patio, contaminando la napa, y a su vez lo tirabas en tu mismo lugar, que en muchos casos, años atrás, teníamos el bombeador cerca de un pozo negro. O sea, uno no se hacía esa idea de cómo vivía antes. Entonces, bueno, ahora tenemos un sistema de salud cloacales disponible, como dice Gustavo, el 80% de conexiones, pero en cantidad de gente probablemente sea mucho más, y se está continuamente trabajando, porque hoy tenemos pedido a 8 o 9 cuadras, siempre hay cuadras pedidas para hacer. Así que por ese lado también quería, ya que está Marcelo, rescatar un poco el tema de la gente que se capacitó para hacer tanto cloacas como agua. Fíjate que entonces te digo, 2.200 conexiones en 2 años y medio. En otro lado tiene que ir una empresa a hacer la obra. No vamos a hablar, pero acá cerca nosotros somos ingenieros en muchas comunas de acá, o varias, y estamos dirigiendo obras que la gente viene de otro lado. Nosotros hacemos la inspección porque la gente no está capacitada del mismo lugar, o porque no hay una cooperativa a lo mejor que formó la gente. Y entonces por ahí, cuando vos capacitas gente, te permite eso. Imagínate, los chicos han trabajado realmente tienen una capacidad de trabajo y una calidad de trabajo, eso hay que decirlo, digamos, han cambiado todas esas conexiones, que yo lo digo medio rápido, pero hacer eso, llegar al caño, hacer un túnel, cruzar las mangueras, sacar las viejas, poner las nuevas, cerrar todo, y seguir y hacer 2.200, 2.300 conexiones. Bueno, con los resultados a la vista, ¿no? Aparte con el resultado técnico, yo me refiero al trabajo hormiga del que trabaja, digamos, el que está en la zanja, en el barro, el día de lluvia, el día de frío, el día de calor. Así que eso realmente, y bueno, en las cloacas igual, trabajan re bien hace muchos años, se ha capacitado esa gente, y bueno, y en ese sentido también a hablar de la comisión de la cooperativa, que apoya continuamente este tipo de obra y que está siempre atrás. Ahora estamos atrás de hacer, como digo, mejorar la calidad de agua, pero también apoyó la cooperativa con la comuna en su momento, con Matías y Virginia Giovanetti, que en conjunto se pudo trabajar para la primera etapa, la segunda. Ahora está Federico también Valé colaborando para poner agua buena en la red. Ya nos reunimos para ir viendo comuna y cooperativa. Es una manera de trabajar en conjunto y mostrar que se puede trabajar de esa forma. Perfecto, bueno, muy bien, bárbaro, muchas gracias. Bueno, gracias.